No suena, sí suena, there we go, aquí vamos, aquí vamos. Me encanta que estén con nosotros celebrando el momento en el cual Covenant hace un recuento de su historia y está enganchado para el futuro y está pidiendo, no enganchado es la palabra diríamos, está en este momento recordando la historia y pidiendo que el Señor siga obrando en esta iglesia de tal manera que en el futuro, ahora que hacemos parte de la iglesia también metodistas de los Gulnans como el campus, también podamos seguir predicando la palabra de Dios en español, que podamos traer a como lo estábamos orando a muchas personas que en este momento no conocen la palabra de Dios. Y antes de ir a las escrituras, el Señor me colocó en mi corazón, nunca he hablado de la historia de Covenant. La verdad, nunca hemos entrado en detalle y hablar cómo fue Covenant plantada. Nunca hemos hablado de cómo Covenant lanzó Covenant en español. Nunca entramos en ese detalle. Así que antes de leer las escrituras para el día de hoy, yo quiero hacer un recuento de cómo Covenant fue plantado. Hace 14 años, el pastor Jason Brohan, que de pronto algunos de ustedes lo conocen porque han estado con nosotros hace ya bastante tiempo, él recibió el llamado del Señor a plantar una iglesia en Creekside, esta área que apenas llevaba 4 años, eso fue hace 14 años, y Creekside llevaba apenas 4 años de haber sido creada, de haber sido, digamos, institucionada. Y el crecimiento que se veía para Creekside, pues lo estamos viendo hoy en el día, era bastante. ¿Por qué? Porque Creekside está localizada en el sur de los Woodlands. Adicionalmente está bordeada con, digamos que tiene a Tomball también, muy cerca de Creekside. Tenemos a Spring, está también Montgomery, un área estratégica. Y él sintió el llamado que la iglesia metodista lo apoyara en el lanzamiento de la iglesia. Y así fue. Y con 14 personas que vivían en Creekside se reunió el pastor Jason en su sala y empezaron a orar para que pudiera plantarse la iglesia, que pudieran haber los fondos suficientes para poder tener el worship leader, las personas que iban a estar en la alabanza. Y el Señor respondió como estábamos cantando. El Señor respondió. Un año después, justo un año después, el 8 de enero del 2012, se lanzó oficialmente Covenant. No había un edificio, no había este edificio. Ellos donde estaban congregándose, se estaban congregando en el YMCA de los Woodlands. Y después pasaron a Timber Creek, justo el colegio de acá. El colegio, creo que es Elementary, el colegio Elementary aquí de Timber Creek. Y todos los domingos hacían lo que una iglesia portable hace. Se colocaban las sillas, removían las sillas. Esto fue en el año de 2012. Pero después Jason se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que cuando dejaba a sus hijos en el colegio de Tomball ISD, se hablaba español. Se hablaba español en los halls, se hablaba español en los restaurantes, se hablaba español en todas partes. Se dio cuenta que su vecino era de México y que había comprado casa. Y después se dio cuenta que otros también estaban comprando y llegando de diferentes países de Latinoamérica. Así que dijo, si yo quiero tener una iglesia conectada con Cristo y yo no tengo a alguien que predique en español, yo estoy dejando el 30% de la comunidad por fuera. Yo necesito buscar a alguien porque, como me lo decía en un momento, yo no hablo español. Yo necesito a alguien que tenga el llamado para llegar a predicar español y ser una iglesia en 2 idiomas. Y por otra parte, Ana y yo estábamos sirviendo y nos estábamos reuniendo en una iglesia que se llama Faybridge en Spring. Y mi vida había pasado también por un proceso en el cual me di cuenta que me había alejado al venir a este país del Señor. Me había alejado por todo lo que brinda este país, que también es bueno, pero que también es peligroso para nosotros. Porque es peligroso, porque tenemos que estar pendientes de nuestro ingreso, porque vemos las oportunidades y nos alejamos quizás pensando que somos los únicos que podemos llegar a lograr ese éxito y nos alejamos del Señor. Y eso me pasó a mí. Yo sentí un vacío completo en mi vida sin tener al Señor. Y fue en esa iglesia, fue en este país donde me volví a reencontrar con el Señor. Y me di cuenta a través de
prisiones, los servicios, el ministerio de prisiones, que estuve yendo a las prisiones, que el 30% de esas prisiones están llenas también de latinos que dejaron y se olvidaron de Dios y que sus hijos crecieron a la merced de otros amigos. Y sentí en mi corazón el deseo de poder predicar, no necesariamente predicar porque nunca quise ser pastor, nunca pensé en ser pastor, pero presentar el evangelio, porque en las cárceles nos decían, en vez de estar aquí adentro, vaya afuera, vaya y cuente las buenas nuevas de Jesucristo, vaya y dígale a esos latinos que están llegando que no descuiden a sus padres, que vayan a las escrituras, que tengan al Señor en sus familias. Y ese fue el llamado que recibimos tanto Ana como yo. Luego estábamos orando por el siguiente paso. Estamos orando, Señor, ¿a dónde nos quieres colocar? Y una persona que estaba atendiendo, Bob Balding, que ustedes también algunos lo conocen, hace varios años él estaba yendo a la iglesia de Fabridge en Spring. Y él decide venir aquí a la iglesia de Covenant, a ir al colegio que les estaba comentando. Y empezó a apoyar el ministerio con Jason. Y se dio cuenta y escuchaba las oraciones de Jason. Queremos buscar a un pastor en español. Y él, que también hacía ministerio en las prisiones, oraba, recibía o conocía nuestras oraciones. Nosotros queremos también servir. Y en un momento dado dijo, le dijo el pastor Jason, usted está orando por un pastor en español. No lo ha encontrado, ha entrevistado. Y aquí tenemos a Darío y Ana que también quieren servir. ¿Por qué no se reúnen? Y efectivamente en el año 2018, a principios del 2018, Ana y yo nos reunimos con él en Cross Pizza, en una pizzería que ustedes la conocen aquí en Creekside Park. Y allí nos reunimos y empezó a preguntarme por nuestro camino espiritual. Y se lo comentamos, le comentamos el camino espiritual en el sentido que nosotros lo que queríamos era realmente ayudar de cierta manera a las iglesias, a que ellos pudieran tener ESL, pero ESL con un ministerio que predique la palabra de Dios. Queremos tener un curso para que consigan trabajo, pero que esté enmarcado en el concepto cristiano y que cuando van a tomar esas clases para buscar trabajo, sepan que eso es a través del Señor y no a través de nosotros que podemos conseguir un trabajo. Y crear como una universidad de la vida. Ese era el llamado que nosotros recibimos. Y tal cual se lo presenté a Jason. Queremos armar una universidad de la vida para nuevos inmigrantes de Latinoamérica. Y el Señor nos ha llamado a esta área de Spring, de los Woodlands, y eso es lo que queremos hacer. Y yo dejar mi trabajo, tiempo completo para dedicarme a esto. Es así tal cual se lo mencioné. Y él me respondió, el Señor te ha llamado para ser el pastor de Covenant en español. Y quedé en shock porque no quería ser pastor. No sentía, como quizás ustedes han escuchado esa misma historia de otros pastores, no quería realmente tomar esa responsabilidad. Pero me dijo algo que todavía lo recuerdo. Me dijo, el Señor llama y el Señor equipa, Darío. Ore. El Señor llama y el Señor equipa para el llamado que tiene para ti, para cada uno de nosotros. Y eso fue lo que hicimos. Empezamos a atender la iglesia de Covenant en el colegio. Y después de levantar los fondos, la idea era lanzar un servicio, el primer servicio en este edificio, que tuviera desde el principio tuviera un servicio en inglés y un servicio en español. Y algo que me colocó en el corazón también, que le dije al pastor Jason, después de haber orado y recibido ese llamado que sí hiciera esto, era que nosotros no queríamos, que le dije, yo no quiero que el hispano vaya a estar en otro sitio de la iglesia predicando, o que el hispano no tenga acceso a lo que nosotros tenemos acá, todos estos instrumentos o la banda, o que no tenga acceso de tecnología. No, nosotros queremos exactamente lo mismo, porque todos somos hijos de Dios. Y el Señor nos llamó a que no hubiese diferencias absolutamente en ningún sentido. Y él me dijo, Darío, cuenta con eso. Será una iglesia en inglés y en español, completamente bilingüe, en donde vamos a tener también la posibilidad de unirnos juntos y tener servicios bilingües. Y esa es la historia. En la Semana Santa del 2019 se abrió esta iglesia. 2019. Exactamente hace 6 años empezamos a estar en este templo.
Luego Covenant tiene 13 años de haber sido plantada y 6 años de haber sido plantada como una iglesia o no plantada, de tener servicios en inglés y en español. Gloria a Dios, gloria a Dios. Un aplauso, por favor. Gloria a Dios. Y no es solamente lo que ha logrado, se ha logrado durante todos estos años, sino lo que se va a lograr ahora que somos una iglesia de los Goodness Methodist Church, un campo de la Goodness Methodist Church, en donde cada uno de nosotros vamos a tener también la posibilidad de acceder a varios ministerios que están allá en los Goodlands. Que yo los invito a que miren la website, miren todos los ministerios que ofrece esta iglesia, porque también nosotros podemos tener acceso a ellos como miembros. Tengo 3 fotos para mencionarles. La primera foto es de la construcción, en ese momento, ese era el año 2018. La segunda foto es del pastor Jason, si ustedes no la conocieron, si ustedes no conocieron, perdona, al pastor Jason. Es pastor Jason, aquí estoy yo. Esa foto fue tomada acá, esa foto fue tomada acá. Y en ese servicio estuvimos escribiendo oraciones en todos los muros. En este púlpito también hay oraciones escritas. Toda la iglesia está reunida con oraciones, tanto en inglés como en español, para que fuera una iglesia vibrante donde el Espíritu Santo esté presente. Y la otra foto que tenemos, este es el primer servicio que hubo de Covenant en español en el colegio, antes de llegar a predicar aquí en el servicio de inglés. Y ustedes dirán, ¿quiénes son ellos? Bueno, yo les cuento que en el primer servicio habían todas estas personas, pero eran la mayoría mi familia, que venían de Katy. Los otros son americanos que quisieron apoyarnos. Solo habían 6 personas que nosotros teníamos un grupo pequeño en nuestra casa. Esa es la historia de Covenant. Y hoy celebramos la historia tan rica que el Espíritu Santo ha trabajado en esta iglesia. Y precisamente vamos a ver el pasado y vamos a empezar a ver el futuro. Y como lo hemos venido mencionando durante estas series, la serie es disposición del corazón. La importancia de tener una actitud del corazón que nosotros debemos tener con el propósito de escuchar claramente la palabra de Dios. Es vital tener esa postura. Y las series arrancamos hace 3 semanas, voy a hacer un recuento. La primera semana estuvimos hablando de cómo debemos, nos invitan las Escrituras a tener una disposición del corazón, de un corazón humilde. La segunda semana estuvimos hablando que las Escrituras nos invitan a tener una disposición de un corazón arrepentido, arrepentido por nuestro pecado, arrepentido por lo que hemos hecho en el pasado, arrepentido también porque esa no es nuestra naturaleza, pero sabemos que gracias al Señor, esa historia para completamente y a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, caminamos en santidad, a una invitación a ser santos cada vez más santos como lo es el Padre. La semana pasada estuvimos estudiando sobre las Escrituras, cómo nos invitan a tener una postura de alabanza. Y hoy vamos a estar estudiando y aprendiendo las Escrituras de cómo el Señor nos invita a tener una actitud en nuestro corazón de gratitud, de gratitud. Y es por esto que yo los invito a que abran sus Biblias y vamos a ir directamente a la carta de Pablo a la iglesia de Colosenses. Entonces, la carta de Pablo a la iglesia de Colosenses, vamos a estar leyendo solo 3 versículos, del versículo 15 al versículo 17. Pueden seguir en las pantallas o seguir en sus Biblias, que los invito a que las tengan en su mano y las traigan también, por favor. No hay nada tan lindo como poder estar leyendo la palabra de Dios, usando tu propia Biblia, marcando en tu propia Biblia y aprendiendo de ella. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas, a los colosenses, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Dios con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense uno a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o obra,
háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, al Padre, por medio de Él. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Oremos. Señor Padre Celestial, te pedimos, Señor, que sigamos experimentando tu Espíritu, de tal manera que el mensaje que tú tienes para nosotros sea un mensaje claro y directo, Señor, de tal manera que cuando salgamos de este templo, Señor, de tu templo, Señor, podamos poner una actitud de corazón en donde la gratitud siempre va a estar presente en nuestras vidas, Padre. Porque tú amas la gratitud, Señor, y tú odias la ingratitud. Porque claramente lo vemos en las Escrituras, que solamente un corazón que es agradecido, Señor, puede romper barreras para poder escuchar tu palabra. Que eso quede marcado en nuestros corazones, para que nuestras vidas empiecen a ser agradecidas todo el tiempo, absolutamente todo tiempo, y en oración podamos invocar tu nombre. Te pedimos, Señor, esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén, amén. Celebrar, quiero empezar diciendo que celebrar es una de las disciplinas espirituales más importantes que ustedes puedan practicar, que todos podamos practicar. La oración, por supuesto, el ayuno también es importante, pero celebrar es una de las disciplinas más poderosas que nosotros podamos cultivar. Porque cuando nosotros celebramos y practicamos esa disciplina espiritual, hay un componente de gratitud implícito. Porque uno no celebra si no tiene la gratitud, ¿o no? Uno no celebra si no está agradecido por algo que ha ocurrido. Estoy seguro que ustedes, cuando quizás en sus países se graduaron, hicieron una reunión para celebrar el grado que tuvieron académico. Y estoy seguro que ustedes, cada uno de ustedes, y sus padres y sus familiares, tenían gratitud por lo que había ocurrido o ha ocurrido en ese momento, por el diploma que están recibiendo y la oportunidad de ejercer sus habilidades. Cuando nosotros también, por ejemplo, nos casamos, aquellos que están casados, el matrimonio es también un momento en el cual nosotros celebramos la unión de dos personas que se hacen un solo cuerpo. Y estamos agradecidos. La novia está agradecida porque encontró al novio que el Señor tenía preparado para él. Y el novio encontró la novia que el Señor tenía preparado para él. Y ambos, imperfectos, llegan a ser uno solo para Cristo. Celebramos con gratitud constantemente, pero la gratitud tiene que ser enseñada. La gratitud tiene que ser enseñada. La gratitud tiene que ser practicada. Por eso quizás ustedes también en sus casas, a sus niños les enseñan la gratitud, ¿o no? Recuerda, hijo, que mira, dale las gracias por lo que hizo. Recuerda, fulanito de tal, mira, dale las gracias. O cuando nosotros estamos orando por los alimentos, que es una práctica que yo los invito a que lo hagan. Que a sus hijos ustedes oren por los alimentos. Pero no como una oración sin sentir realmente ese agradecimiento que está en tu vida. Realmente decirle al Señor, oye, gracias porque tú provees. Gracias porque estos alimentos que están acá fueron dados por ti. Porque gracias porque podemos tener la oportunidad de alimentarnos. Gracias por aquellas personas que prepararon los alimentos. Y hacer una práctica de gratitud, de oración, que involucra también un componente de gratitud, que es bien, pero bien importante. De hecho, si ustedes miran el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿saben cuántas fiestas hay que el Señor ordenó a través de sus profetas, de los sacerdotes? Hay siete fiestas que las encuentran en el libro de Levítico. Está la Pascua, la fiesta de los panes, primicias, Pentecostés, está la expiación, tabernáculos. Todas estas fiestas era para que el pueblo se reuniera y diera gracias por las bendiciones que habían recibido. Luego nosotros, lo que nosotros tenemos que, es la invitación de que nosotros podamos tener un corazón agradecido y tener una actitud de gratitud continuamente. Y me encanta lo que el apóstol Pablo hace acá a su iglesia.
Porque esta iglesia no fue plantada por Pablo. La iglesia de Colosas no fue plantada por Pablo. Fue plantada por alguien que seguía a Pablo, que se llama, aquí tengo el nombre específico, que seguía a Pablo. Se llamaba Epafras, quien era de Colosas, y fue un colaborador cercano del apóstol Pablo. Él fue el que la plantó realmente. Y el apóstol Pablo continúa haciendo sus viajes. Y cuando el apóstol Pablo llega a Roma, está en la cárcel, él escucha de Epafras que habían problemas en la iglesia de Colosas, que él tanto amaba también. Y los problemas no eran que se estaban dividiendo, no eran que se estaban dividiendo la iglesia. El problema era que se estaba infiltrando unas herejías, diferentes herejías en la iglesia de Colosas. Se estaban incluyendo unas filosofías que se estaban mezclando con el judaísmo, que se estaban mezclando con el evangelio de Jesucristo. Una serie de infiltraciones y de contaminación que estaba llegando. Y el apóstol Pablo les escribe esta carta que es preciosa. Tiene 4 capítulos apenas. Solo leímos en el capítulo 3, después de haber mirado todo lo que él ha venido trabajando y recordándoles que somos una nueva criatura en Cristo. Él le dice a la iglesia, ustedes han vuelto a nacer. Ustedes son una nueva criatura en Cristo. Ustedes tienen un nuevo corazón, no un corazón duro. Ustedes tienen a Cristo en cada uno de ustedes. Ustedes tienen el Espíritu de Dios. Y en el capítulo 3 menciona estos versos en donde, si ustedes se dieron cuenta, 3 veces menciona sobre la gratitud. 2 veces menciona a Cristo y 1 vez menciona a Dios. En otras palabras, Pablo le recuerda a la iglesia que la gratitud es un antídoto contra la herejía. La gratitud es un antídoto contra la herejía. Y desafortunadamente el cristianismo también tiene riesgo de contaminarse, o se ha venido contaminando con nuevas filosofías. Por ejemplo, una que si nosotros no tenemos claramente entendido en las Escrituras lo que Jesucristo hizo al venir a la tierra, muy seguramente tú vas a estar buscando respuestas en otras partes. Y el mundo constantemente está hablando de autoayuda y que tú puedas llegar a ser la persona que tú quieres ser y olvidarte completamente de Dios. O quizás escuchar un evangelio, que lo hemos escuchado quizás algunos de ustedes, un evangelio de la prosperidad, que dice que si tú aceptas a Dios en tu corazón, Dios te va a hacer rico y no vas a volver a sufrir absolutamente ningún tipo de problema. Es una herejía, es una herejía. Luego exactamente lo mismo podemos aplicar que estamos viviendo hoy con lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Y el antídoto que dice Pablo es la gratitud. Así que vamos a explorar los tres versos uno a uno y darnos cuenta de lo siguiente. Cuando Cristo es el centro de nuestra vida, cuando tenemos nosotros a Dios en el centro de nuestra vida, nace en nosotros un corazón agradecido. Porque, primero, vivimos una vida gobernada por la paz de Cristo. Gobernada por la paz de Cristo. Segundo, nuestra vida está llena de la palabra de Cristo. Y tercero, vivimos el plan único que Cristo tiene para nosotros. Entonces, vamos a explorar cada una de ellas siguiendo los versos. Primero, vivimos una vida gobernada por la paz de Cristo. Eso es lo más importante. Y estoy seguro que tú probablemente viniste a este servicio y hay algo en tu corazón que probablemente está generando ansiedad, probablemente está generando miedo, probablemente no sabes qué pueda pasar en el futuro, probablemente algo ha ocurrido en tu familia o en tu matrimonio. Estoy seguro que algo, y cada uno de nosotros constantemente sentimos ese tipo de emociones, sentimos este tipo que nuestro cuerpo está sintiendo en ese momento. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es identificar esos sentimientos, es identificar, hacer un alto en el camino, es identificar y colocarlos y básicamente discernir sobre esos sentimientos. Tengo miedo, no sé qué me va a pasar en el futuro, tengo ansiedad, y recordar que tú tienes a Cristo en tu vida, que tú has aceptado a Cristo y que el Espíritu Santo está contigo, que tenemos un Dios vivo que vive y que está obrando como lo cantábamos en las anteriores alabanzas.
Dios está vivo y vive. Que recuerdes que la paz de Cristo está contigo. Por eso el verso 15, volvamos otra vez a leerlo, el verso número 15. Dice, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Como iglesia, que recordemos también que la paz de Cristo todos lo tenemos en la iglesia universal. Todos tenemos a Cristo que nos brinda su paz. Cristo nos brinda una paz que, como lo vamos a mencionar más adelante, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si ustedes toman la Biblia, y por eso es tan importante leer la Biblia, si ustedes toman la Biblia y leen a mí me fascina ver todos los caracteres. La Biblia no esconde nada. La Biblia no muestra un cristianismo al seguir al Señor de la manera perfecta. No lo muestra. Absolutamente no. Al contrario, es abierta para que tú lo entiendas. Mira Moisés, el miedo que él sintió cuando recibió el llamado. Él no quería ir a ayudarlo. Él empezó a dar excusas, da 5 excusas. Tenía tanta ansiedad que no quería hacerlo. El profeta Elías recuerda que huye en el desierto por temor de su vida. Huye al desierto y dura días con miedo, físico miedo. Es más, le pide al Señor, mátame. Yo no puedo con este sentimiento. El rey David constantemente, sus salmos, si ustedes lo leen en sus salmos, constantemente estaba sintiendo ansiedad, estaba sintiendo dolor, estaba sintiendo tristeza. El salmo, por ejemplo, 6:6 dice, estoy agotado de tanto llorar. De noche inundo de lágrimas mi cama. El profeta de Jeremías, ¿saben cómo llamaban al profeta de Jeremías? Al profeta de Jeremías lo llamaban, era conocido porque era el profeta llorón. Era el profeta llorón, porque constantemente estaba llorando, constantemente estaba ansioso, constantemente estaba triste. El mismo Jesús sintió ansiedad antes de ir a la cruz. Tanta ansiedad sintió que brotó sangre de sus poros en su piel. ¿Cómo sería la ansiedad que él sintió? Luego, lo que tenemos que hacer, el antídoto ante esto es la gratitud. Es la gratitud. Y es entender lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Es entender que gracias al sacrificio de Él en la cruz, el Espíritu Santo vive en ti. Y por lo tanto, puedes contar con una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Que es exactamente lo que dice Pablo en su carta a los Filipenses, que también cuando estaba en la cárcel lo dijo. Les dijo a la iglesia Filipenses en el capítulo 4, 6, 7 dice, no se preocupen por nada. ¿Por algo? No, por nada. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. De nuevo, el antídoto para esos sentimientos que tú estás sintiendo y donde no hay paz, la gracia, la gratitud. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Segundo punto. Nuestra vida, un corazón agradecido, es bien agresivo cuando sabemos que nuestra vida está llena de la palabra de Cristo. La importancia, y aquí viene la iglesia, la importancia de ir y de estar en comunidad en la iglesia, la importancia de venir al servicio a escuchar la palabra de Dios y alimentarse, la importancia de que nosotros estemos en comunidad ayudándonos los unos a los otros, la importancia de que la iglesia pueda brindar y las iglesias puedan brindar clases de ESL, clases de trabajo, clases para poder llegar a florecer en este país sin perder nunca nuestra identidad en Cristo. La importancia de la iglesia es lo que nos dice en el verso 16. El apóstol Pablo en el verso 16 dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. ¿Qué está diciendo? Está diciendo sean agradecidos por la iglesia local, porque eso es lo que hace la iglesia. La iglesia entre todos enseñamos, no solamente el pastor, hay líderes que están enseñando. José Carlos Mildred ha estado enseñando las clases cimientos de nuestra fe. Tenemos a Richard y a Margarita también enseñando interrogantes.
Tenemos a Carlos ayudándonos también en todo lo de John Ministry. Es los unos a los otros. Esa es la iglesia local, que todos nos unimos y sabemos que tenemos el llamado a unirnos en amor y amar a nuestros semejantes y ayudarles a presentar el evangelio a aquellos que todavía no lo conocen. Creekside está lleno de personas que no conocen al Señor, que están caminando y pensando que ellos son dioses de sus propias vidas. Y se están destruyendo familias, porque déjenme decirles, donde hay dinero, desafortunadamente, hay demasiada, el enemigo lo ataca y hay desastres. Hay desastres de todo tipo. Hay desastres, hay divorcios, hay una cantidad de cosas, hay droga. Estamos llamados a ser la luz del mundo. Estamos llamados realmente a llamar a otros que están viviendo en la oscuridad. Pablo le dice, alégrense porque tienen la posibilidad de tener una iglesia en la cual se predica la palabra de Dios en 2 idiomas incluso, y tiene la posibilidad de crecer, de crecer caminando con el Señor. Pues por eso que estamos celebrando lo que Dios está haciendo en Covenant. Y para recordar este día, al final del servicio, yo los voy a invitar a que cada uno de ustedes tome una camiseta que le estamos entregando. Y después de orar, todos los pastores después de orar, ¿qué colocamos en la camiseta que recuerde este día? Que realmente se acuerden cada uno de ustedes. Esta es la camiseta, la pueden encontrar a la salida. Dice Mateo 6:10, Mateo es bilingüe, Mateo 6:10, pero por detrás dice, en Creekside como en el cielo, en Creekside como en el cielo, porque es precisamente que nosotros tenemos al Señor, y precisamente cuando tú te caminas y te alimentas de Él, el cielo, el reino de Dios viene a tu vida. El reino de Dios, el reino de los cielos viene a tu vida y tú empiezas a experimentarlo. Precisamente para ayudar a otros también a que tengan la luz. Yo los invito que cada uno, hay para todos, incluso para los niños, para todos hay una camiseta, que recuerden lo que está haciendo el Señor a través de Covenant, que ha venido haciendo y que va a continuar haciendo. Porque es importante que la gratitud, como yo decía, se practique, pero se practique no necesariamente quedándome en el pasado y pensando, ay, ¿cómo si mi esposo fuera de la siguiente, continuara siendo decir como era antes, o las situaciones que estabas experimentando antes en donde fuiste con gratitud se pudiera continuar para el futuro, y empiezas tú como añorando lo que era el pasado? No, lo que tienes que hacer es mirar cómo el Señor ha trabajado anteriormente con gratitud y esperar de Él que actúe de nuevo, como cantábamos en la última canción. Vuélvelo a hacer, Señor, vuélvelo a hacer. Por eso las fiestas que habían judías, el Señor quiere que tú no tengas, que no te olvides, porque nosotros como cristianos tenemos mala memoria, lo he dicho muchísimas veces. Ese es el problema. El antídoto está en la gratitud, en recordar y pedirle al Señor, Señor, vuélvelo a hacer. Tú eres un Dios vivo, vuélvelo a hacer. Nehemías, el profeta Nehemías dice, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No estén tristes, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. De nuevo, Dios odia las personas ingratas. Así lo digo de crudo. Él ama a las personas que tienen gratitud y una postura en su corazón. Y el enemigo, Satanás, no quiere que practique la gratitud. Se los aseguro. Va a hacer todo lo posible de que tú no tengas una postura de corazón de gratitud. Va a hacer todo lo posible a que tú digas, sí, él actuó antes, pero no va a volver a actuar. Y yo me resiento porque no he visto otra vez que ocurra. Constantemente va a estar pidiéndote que no tengas un corazón de gratitud. Como en el cielo, como en la tierra. Y yo los invito a algo que también colocó el corazón a mí para decirles. Después de escucharlos, después de acompañarlos en todo este caminar que nosotros tenemos, yo quiero que cambies tu oración. Y tu oración, perdóname, la cambies en el sentido de que le estés pidiendo por la voluntad del Padre. En vez de estar pidiéndole con un objetivo claro que tú tienes, que tú crees tener. Señor, yo quiero este trabajo. Señor, yo quiero
esta posición. Señor, yo quiero seguir haciendo lo que yo hacía en mi país. Señor, yo quiero esto, aquello. Y puedes seguir haciéndolo, sí, puedes seguir haciéndolo, pero yo quiero que intentes orar por la voluntad de Él para ti. La voluntad de Él para ti. Porque lo decimos en el Padre Nuestro. Y decimos nosotros, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cambia tu oración para que sea una oración que sea la voluntad para ti. La versión de Cristo que tiene para ti, que es única para cada uno de nosotros. Quiero que lo intentes y cada vez que uses esta camiseta, recuérdalo, que sea la voluntad, Señor, y se lo entregues completamente a Él, siendo agradecido por lo que ha venido haciendo en tu vida. Y por último, estamos viviendo el plan único que Cristo tiene para nosotros. Es precioso lo que dice el apóstol Pablo en su último verso. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que hagan, por pequeño que hagan, empiezas a practicar. Yo deseo, Padre, la voluntad que tú tienes para mí, pero lo que tengo en este momento, lo voy a hacer en nombre tuyo. No me gusta lo que estoy teniendo, no me gusta el trabajo que tengo, no me gusta la situación que me encuentro, pero todo lo que haga, absolutamente todo lo que haga, lo voy a hacer en nombre tuyo. Y te vas a dar cuenta que no van a quedar absolutamente ninguna otra excusa para no agradecerle, porque vas a ver cómo el Señor obra a través de tu vida. Cuando tú realmente te humillas y dices, Señor, hágase tu voluntad y lo que yo tengo voy a aceptarlo y voy a seguir adelante, Señor. Voy a seguir adelante, voy a dar gracias y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea lo que sea, pequeño o grande, lo hago en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a meditar en Él todo el día y voy a darle gracias a Él, como en el cielo, en la tierra. Y te pregunto, ¿hay gratitud en tu corazón? ¿Hay gratitud en tu corazón? ¿O hay ingratitud? Y quizás hemos hablado que Cristo debe ser el centro. Quizás tú en otras oportunidades has aceptado al Señor, pero hay todavía unas áreas de tu vida que no han sido completamente transferidas al Señor para que Él sea Lord. En inglés significa para que Él sea el Rey de tu vida. En todas las áreas. Es posible que haya alguna parte en donde no se haya hecho esa entrega completa. Y el Señor me colocó un verso del libro de Apocalipsis, el último de la Biblia, en donde le escribe a una de las iglesias. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, el mismo Jesús dice, mira que estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Mira, estoy en la puerta. Yo quiero que entiendas algo. Esa puerta no tiene chapa, decimos en Colombia, no tiene cerradura. Imagínate esa puerta sin cerradura. Porque Él lo que está haciendo está golpeándote a ti. Y te está diciendo, yo quiero entrar. Yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero que me aceptes a mí como tu redentor. Yo quiero que la abras completamente. No quiero que hablemos a través de la puerta. Yo estoy afuera. Yo no te voy a forzar a entrar. Yo necesito y te pido que abras la puerta para poder estar contigo, para poder cenar contigo. Y el cenar significa que podamos expresarle nuestros deseos. El cenar, cuando tú cenas con alguien, es para tener intimidad. Cuando tú cenas con alguien, tú hablas, tú mencionas lo que está pasando en tu corazón. Y escuchas también lo que el Señor te dice. Eso es lo que el Señor espera. Y yo en la última alabanza que vamos a iniciar, yo los invito a que puedan pasar al altar aquellos que tienen tener una conversación más privada con el Señor. Y quizás tú no has aceptado al Señor completamente, no le has abierto la puerta completamente. Y de pronto necesitas volver a decirle, Señor, entra. La puerta te la abro completamente, completamente para todas las áreas en mi vida. Quiero que la voluntad tuya se haga. Yo quiero que el cielo llegue a mi vida. Recordemos, cuando hay gratitud en nuestros corazones,
Vivimos una vida gobernada por la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Una vida que está llena de la palabra de Cristo porque hacemos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y por último, vivimos el plan único que Cristo tiene para nosotros. Esa es la invitación. Recordemos este día por toda la eternidad. Y le doy gracias al Señor por el llamado que ha hecho cada uno de ustedes de estar en Covenant adorando al Señor. Que Dios los bendiga y nos siga bendiciendo a todos y a esta comunidad. Amén. Padre, te damos infinitas gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, en esta iglesia de Covenant y en esta comunidad, Señor. Yo te pido, Señor, que tengamos una actitud de gratitud de manera permanente, Señor. Que siempre nos acordemos de las bendiciones que hemos recibido y que podamos nosotros también con toda seguridad decirte: hazlo otra vez, Señor, hazlo otra vez. Sorpréndeme, Señor, sorpréndeme. Tengo fe en ti y quiero que me sorprendas, Señor. Y yo te pido, Señor, también por todas aquellas personas que probablemente han escuchado tu palabra múltiples veces, pero no han abierto la puerta, Señor, porque tú eres dócil, Señor, porque tú no forzas a nadie, Señor. Pero yo te pido que por el poder del Espíritu Santo esas personas, esas almas abran la puerta a ti, Señor, de tal manera que tú puedas entrar y vivir en ellos por toda la eternidad. Ayúdanos, Señora, a que las puertas de Creekside, de Spring, de Tomball, de Montgomery sean abiertas para ti, Padre, y que puedan tener la luz que solo tú das, la paz que solo tú brindas, la salvación que solo tú brindas, Padre mío. Te pedimos esto en nombre de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina por todos los siglos. Amén.